Hola, ¿alguna vez te sentaste frente al televisor después del colegio esperando que comenzara tu caricatura favorita? ¿Recuerdas esas tardes eternas con Dexter y su laboratorio secreto? ¿Las locuras de Ed y Eddie? ¿O la valentía de un perro rosa que vivía en medio de la nada? Si esas imágenes te provocan una sonrisa, una punzada de nostalgia o incluso una pequeña tristeza al pensar que esa época ya no volverá, este video es para ti. Cartoon Network no fue simplemente un canal de televisión, fue una parte vital de nuestra infancia, de nuestra identidad cultural y un símbolo de creatividad sin límites. Durante más de 2 décadas marcó a millones de niños y niñas alrededor del mundo, con historias que mezclaban humor, ingenio, rareza, emociones sinceras y sobre todo una libertad artística que hoy ya no se ve con facilidad. En este video vamos a hacer un viaje profundo y completo por la historia de Cartoon Network, desde sus humildes orígenes en los años 90, pasando por su época dorada, hasta llegar a su inevitable y dolorosa decadencia. ¿Cómo nació este gigante de la animación? ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Y por qué con el tiempo perdió casi todo lo que lo hacía único? Te invito a que te acomodes bien, porque hoy en Narratopia vamos a desenterrar recuerdos, datos que quizás no conocías, y analizaremos lo que verdaderamente pasó con uno de los canales más influyentes de nuestra niñez. No olvides que puedes apoyarme dejando tu like y suscribiéndote. Muchas gracias por estar aquí. Esto es la historia completa de Cartoon Network, de la gloria a la caída. Todo comenzó con una biblioteca olvidada de caricaturas. Para entender cómo nació Cartoon Network, primero tenemos que hablar de un hombre que no era animador, ni director, ni productor de caricaturas, pero que cambiaría el curso de la animación para siempre: Ted Turner. Ted no era un creativo, era un magnate de los medios, el mismo que fundó CNN y revolucionó la forma en que se transmitían las noticias. A finales de los años 80, Turner tenía una obsesión: crear contenido exclusivo para sus propios canales. Entendió algo que muy pocos en ese momento veían con claridad: el verdadero tesoro no estaba en lo nuevo, sino en los archivos olvidados del pasado. En 1986, Ted Turner compró la Metro-Goldwyn-Mayer, más conocida como la MGM o MGM en español. Pero lo que más le interesaba no era el estudio en sí, sino su gigantesca biblioteca de animaciones clásicas. Poco después tuvo que vender MGM, pero se quedó con lo que verdaderamente le importaba: un archivo de dibujos animados que incluía los derechos de transmisión de los Looney Tunes, Tom y Jerry y sobre todo el vasto catálogo de Hanna-Barbera. Sí, estamos hablando de títulos como Los Picapiedra, Scooby-Doo, Don Gato, El Fantasma del Espacio, Los Supersónicos, El Oso Yogi y decenas más. Una mina de oro con décadas de contenido que en ese entonces ya no tenía espacio en la televisión moderna. Pero Turner tenía un plan. Hasta ese momento, la animación era un acompañante en la programación. Bloques matutinos, espacios de sábado por la mañana o franjas infantiles en canales generalistas. No existía un canal que transmitiera caricaturas todo el día, todos los días. Y así, el 1 de octubre de 1992, nació Cartoon Network, el primer canal de televisión por cable dedicado exclusivamente a la animación. Su eslogan original lo decía todo: The Best Place for Cartoons, el mejor lugar para ver caricaturas. En sus primeros años, Cartoon Network no tenía producciones originales, se nutría por completo de esos archivos que Turner había rescatado. Las pantallas se llenaban con episodios clásicos de Hanna-Barbera y MGM, y aunque muchos eran de los años 60, 70 u 80, para una nueva generación de niños eran material fresco y emocionante. Un canal que apostaba por lo retro y funcionaba. En Latinoamérica, Cartoon Network comenzó a transmitir el 30 de abril de 1993, apenas unos meses después de su lanzamiento en Estados Unidos. Para muchos niños hispanohablantes, ese canal fue una ventana a otro universo, una cadena sin noticieros, sin novelas, sin comerciales para adultos, solo caricaturas todo el día. Fue un modelo de programación que marcó la diferencia. Cartoon Network no subestimaba a su audiencia, no trataba a los niños como consumidores distraídos, sino como personas capaces de apreciar historias, estilos visuales distintos y hasta humor irónico o absurdo. Y lo mejor, el canal tenía una personalidad única, desde sus cortinillas hasta su narrador, pasando por esos gráficos extraños, psicodélicos, que no eran infantiles en el sentido tradicional, eran más bien atrevidos, experimentales, casi rebeldes. Era un canal con estilo. Y es que durante esa primera etapa, el verdadero motor detrás del canal era el estudio Hanna-Barbera. Aunque para los niños de los 90 ya no estaba en su punto más alto de creatividad, seguía siendo una fábrica inmensa de animación. De hecho, Cartoon Network tenía sus oficinas dentro del edificio de Hanna-Barbera y muchos de los creativos del canal trabajaban codo a codo con los veteranos del estudio.
Bill Hanna y Joey Barbera, dos leyendas vivas de la animación, no solo prestaban sus viejas creaciones, también apoyaban los primeros experimentos del canal con nuevos formatos. Esa fusión entre la experiencia clásica y la experimentación joven sería la semilla de la futura época dorada. Pero hay un detalle clave que debemos entender. Cuando Cartoon Network nació, la animación para televisión estaba en crisis. La mayoría de caricaturas de finales de los 80 eran producciones mediocres, hechas para vender juguetes. Series como G.I. Joe, He-Man o Transformers dominaron el mercado, pero eran más marketing que arte. Cartoon Network rompía ese molde, no vendía figuras de acción, no respondía a franquicias, era un canal creado por y para animadores, con amor por la animación como lenguaje. Eso fue lo que lo hizo especial desde el primer día. La base estaba puesta, solo faltaba un paso más, crear sus propias series. En resumen, Cartoon Network nació de una estrategia comercial muy inteligente, pero terminó siendo mucho más que eso. Nació como un canal de repetición, sí, pero pronto se convertiría en el laboratorio de ideas más importante de la televisión animada de los años 90, y lo que vendría después cambiaría para siempre la historia de las caricaturas. Del archivo al experimento y del experimento a la revolución animada. Todo canal nace con una idea, pero pocos se atreven a reinventarse apenas 2 años después de haber iniciado. Cartoon Network, que había comenzado como un refugio para las caricaturas del pasado, estaba a punto de dar un giro inesperado. Un giro que no solo lo separaría del resto de canales, sino que lo elevaría al nivel de leyenda. A principios de los 90, la industria de la animación comenzaba a cambiar. Series como Los Simpson en televisión abierta y Ren y Stimpy en Nickelodeon habían demostrado que la animación podía ser irreverente, adulta, provocadora, incluso sarcástica. Y eso encendió una chispa en algunos creativos dentro de Turner Broadcasting. La pregunta era clara: ¿y si nosotros también creamos nuestras propias caricaturas? ¿Y si le damos la oportunidad a los animadores de contar sus historias sin tantas reglas ni censura? Para eso necesitaban una visión y un líder, y lo encontraron en una figura clave, Fred Saber. Fred Saber no era animador, pero sí un fan obsesionado del medio. Venía de trabajar en MTV y tenía una idea que era simple pero revolucionaria. La única manera de encontrar una serie realmente buena es haciendo decenas de pilotos y dejando que el público elija cuál brilla más. Así nació el ambicioso proyecto What a Cartoon, también conocido como The What a Cartoon Show o World Premiere Toons. El concepto estaba muy claro: crear pilotos animados de entre 6 y 8 minutos, completamente originales, escritos y dirigidos por artistas individuales, sin interferencia de ejecutivos, sin fórmulas prefabricadas. Era como abrir un taller creativo dentro de la televisión, algo totalmente inédito para la época. El bloque debutó en 1995 y desde el primer momento se sintió fresco, impredecible, divertido, pero también muy raro. Cada episodio era distinto. Algunos eran experimentales, otros absurdos, otros entrañables y algunos francamente geniales. Lo importante es que no se parecían a nada que se estuviera haciendo en la televisión infantil del momento. De este semillero creativo saldrían nombres que marcarían la identidad de Cartoon Network por más de una década. Escucha con atención, porque aquí empezó todo. Genndy Tartakovsky, con un piloto, creó lo que luego sería el laboratorio de Dexter. Craig McCracken, quien más tarde desarrollaría Las Chicas Superpoderosas. Van Partible, con un extraño personaje que luego se convertiría en Johnny Bravo. David Fels, que trajo consigo a una vaca y un pollito. Sí, la vaca y el pollito. Y muchos más que, aunque no lograron una serie completa, influenciaron con ideas, estilos y humor único. Era como ver el nacimiento de una nueva generación de caricaturistas, jóvenes que crecieron viendo Hanna-Barbera, Looney Tunes y anime japonés, y que ahora mezclaban todas estas influencias para crear algo irreverente, moderno, absurdo y perfectamente noventero. El experimento funcionó. Algunos de esos pilotos gustaron tanto que Cartoon Network decidió convertirlos en series completas. Así, entre 1996 y 1997, el canal estrenó sus primeras caricaturas originales de producción propia. El nombre del bloque era claro: Cartoon Cartoons. Este fue el nacimiento de la identidad real de Cartoon Network. Ya no era solo un canal de repetición de clásicos, ahora tenía voz propia, estilo propio y humor propio. Cada serie tenía su sello. El laboratorio de Dexter combinaba ciencia ficción, humor nerd y estética retrofuturista.
Johnny Bravo era una sátira exagerada del macho alfa, mezclando Elvis, James Dean y los Looney Tunes. La Vaca y el Pollito era grotesca, absurda, incómoda, pero increíblemente graciosa. Soy la Comadreja era un spin-off de La Vaca y el Pollito. Era una burla constante a los clichés televisivos. Y lo mejor era que estos cartoons no se parecían entre ellos. Cada show tenía su propio lenguaje, su propio color, su propio ritmo. A diferencia de otros estudios, Cartoon Network promovía algo poco común. Los animadores eran también los creadores, los escritores, los directores. Eran sus visiones personales, sin filtros. Esto no solo empoderaba a los artistas, también generaba una conexión real con la audiencia. Por eso recordamos a Dexter, Johnny Bravo o las chicas superpoderosas como personajes únicos, porque lo eran. Además, el canal no tenía miedo al riesgo. Algunos episodios rozaban el humor negro, la sátira adulta o lo surrealista, pero todo eso se hacía con una mirada inteligente. Era un humor que respetaba al público infantil y no le hablaba como si fuera tonto. Este enfoque fue radical. Hasta ese momento, los canales infantiles seguían fórmulas rígidas, franquicias seguras, secuelas eternas. Pero Cartoon Network apostó por la novedad, la diversidad estética y el humor inteligente. Y lo mejor de todo es que funcionó. Las audiencias respondieron con entusiasmo. Los niños, adolescentes y hasta adultos comenzaron a sintonizar el canal, no solo por nostalgia, sino por las nuevas historias que estaban apareciendo. Se estaba gestando algo más que un canal exitoso. Se estaba formando una comunidad cultural, una generación que creció viendo estas caricaturas como parte de su vida. En resumen, entre 1994 y 1997, Cartoon Network descubrió su verdadera identidad. Dejó de ser un archivo de clásicos y se convirtió en un laboratorio de creación libre, un espacio donde los animadores podían jugar, arriesgarse, fallar y triunfar. Y gracias a esa apuesta nació una de las eras más influyentes en la historia de la animación televisiva. Y esto era apenas el comienzo. Hubo una época, y los que la vivimos lo sabemos, en la que llegar a casa del colegio, dejar el maletín en un rincón y encender la televisión era todo lo que necesitábamos para ser felices. No había streaming, no había miles de opciones, solo necesitábamos una cosa: poner Cartoon Network y ahí estaba, siempre, siempre con algo nuevo, con algo loco, con algo que nos hacía reír, pensar o simplemente sentirnos parte de algo. Entre 1998 y 2004, Cartoon Network alcanzó lo que solo unas pocas marcas logran: convertirse en parte de la cultura popular, no como un canal más, sino como un símbolo de una generación. Ya no era solo un espacio para caricaturas, era un universo entero, un lenguaje propio, un lugar donde cada personaje tenía una historia que queríamos seguir. Cada serie era una aventura diferente y cada bloque del canal tenía su esencia. Esta fue la época de oro, la cumbre creativa, el momento en el que todo funcionaba. Si alguien te dice Cartoon Network, es muy probable que lo primero que venga a tu mente sea alguno de estos personajes. Las chicas superpoderosas. Creada por Craig McCracken, esta serie fue un fenómeno total. 3 niñas hechas en un laboratorio que luchaban contra el crimen mientras iban al jardín infantil. Sonaba absurdo, pero funcionaba. Era dulce, pero violenta. Tierna, pero irreverente. Su estilo visual, inspirado en el mod pop de los años 60, y su humor cargado de referencias culturales, la convirtieron en un clásico instantáneo. ¿Recuerdas a Mojojojo? A Him, ese villano andrógino y aterrador. No eran solo enemigos, eran íconos. Ed, Edd y Eddy, creada por Danny Antonucci, un animador que venía del mundo underground. Esta serie fue otro milagro televisivo. 3 chicos que querían conseguir caramelos gigantes a cualquier precio. Esa era la premisa, y aún así, cada capítulo era una locura distinta. Lo que hacía única a esta serie era su estética: líneas que se movían, animación cruda, humor absurdo y personajes llenos de defectos, y sin embargo, nos sentíamos identificados con cada uno. Era la infancia misma, torpe, ridícula, creativa, a veces cruel, a veces mágica. Ed, Edd y Eddy era la niñez en su forma más pura. Coraje, el perro cobarde. Creada por John Dilworth, esta fue quizás la serie más extraña del canal. Un perro rosa que vivía con sus dueños en una granja en medio de la nada y se enfrentaba a monstruos, demonios, alienígenas y terrores inexplicables. Esta serie se atrevió a mezclar horror, humor y ternura como nadie más.
Algunos episodios parecían sacados de una pesadilla surrealista, pero en el fondo era una historia sobre amor, sobre proteger a quien amas, incluso si estás muerto de miedo, y por eso conectó con todos nosotros. KND, Los Chicos del Barrio, creada por Mr. Warburton, fue la fantasía definitiva de todo niño, una organización secreta de niños que luchan contra los adultos y sus reglas absurdas. Cada personaje tenía una personalidad única, misiones al estilo de películas de espías y un universo expandido con naves, códigos, gadgets, traiciones y hasta historias paralelas. Era una mezcla de James Bond con la imaginación más salvaje de un niño de 10 años. ¿Y recuerdas el plot twist del final? Años después, cuando todo terminó, nos dimos cuenta de que habíamos estado viendo una historia más grande de lo que parecía. Samurai Jack, creada por Genndy Tartakovsky, esta no era una serie infantil común, era arte animado en movimiento, con una estética minimalista, episodios casi sin diálogos, narrativas inspiradas en el cine japonés, la cultura samurái y el existencialismo. Samurai Jack elevó la animación a otro nivel, era lenta, contemplativa, pero también épica y emocional. Fue una prueba de que Cartoon Network no le temía a explorar terrenos profundos. Le hablaba a los niños, sí, pero también a los adolescentes, a los adultos, a cualquiera con sensibilidad. Pero lo que realmente le dio vida al canal fue algo más sutil: los bumpers, esos pequeños clips entre programa y programa, y los bloques temáticos que le daban ritmo al día. ¿Recuerdas Cartoons Fridays? La mítica frase "This is Cartoon Network", el canal lleno de personajes conviviendo en la ciudad de Cartoon Network City. Era como un universo compartido, donde Dexter podía cruzarse con Johnny Bravo o el profesor Utonium con Ed, Edd y Eddy. Estos pequeños detalles construyeron una experiencia inmersiva, no eran solo programas sueltos, todo estaba conectado. Un lenguaje propio para una generación única. Cartoon Network entendió algo que pocos canales entendían: los niños no necesitan que les hablen como si fueran tontos. Las series tenían doble lectura, chistes para niños, pero también referencias para adolescentes y adultos. En Latinoamérica, el doblaje fue especialmente brillante. Voces como la de Mario Castañeda, Yamil Atala o Rosy Aguirre le dieron alma a los personajes y les sumaron carisma local. Esta fue la época en la que el canal se convirtió en idioma, en cultura. Todos entendíamos las referencias, todos sabíamos cómo decía Johnny Bravo su clásico "Uf mamá", todos sabíamos que Mojojojo siempre hablaba repitiendo todo lo que decía. Todos éramos parte del mismo mundo. Esta era dorada también se expandió más allá de la televisión. Había revistas, videojuegos, álbumes de láminas, mochilas, figuras, merchandising por todos lados. Los personajes estaban en todas partes, en nuestros cuadernos, en nuestras fiestas, en nuestras mentes, y todo esto ocurrió sin necesidad de saturar con franquicias gigantes o vender juguetes como prioridad. Las historias eran lo primero, por eso conectamos con ellas. Todo esto fue posible porque durante esta época los creadores tenían libertad total. Nadie les imponía fórmulas, nadie testeaba el contenido hasta dejarlo sin alma. Era una generación de artistas haciendo lo que amaban y esto se notaba. Esta fue la edad de oro, no solo por las series, ni por las risas, ni por los horarios, sino porque nos sentíamos parte de algo. Cartoon Network era una extensión de nuestro mundo. Nos acompañó en nuestra infancia, nos formó el humor, la imaginación y en muchos casos la sensibilidad artística. Y lo más curioso es que aunque no lo sabíamos, estábamos viviendo el punto más alto, el momento en el que todo era perfecto, pero como todo momento perfecto, no duraría para siempre. Todos en algún momento lo sentimos, ese cambio, esa sensación de encender el televisor y mirar Cartoon Network, pero no reconocerlo, no entender bien qué pasaba, por qué ya no nos hacía reír tanto, por qué algo se sentía vacío. No fue un cambio repentino, no fue una caída abrupta, fue más bien un declive silencioso, como si poco a poco el canal que nos había acompañado en nuestra infancia comenzara a alejarse sin decir adiós. Entre 2005 y 2010, Cartoon Network empezó a perder su esencia y detrás de ese cambio había decisiones, había nombres, estrategias y circunstancias que marcaron su historia para siempre. El primer golpe fue interno.
Craig McCracken de Las Chicas Superpoderosas, Genndy Tartakovsky de Samurai Jack y Danny Antonucci de Ed, Edd y Eddy ya no estaban involucrados como antes. Muchos de ellos dejaron el canal o pasaron a proyectos con menor visibilidad. ¿Por qué se fueron? Principalmente por cambios ejecutivos en la cúpula de Cartoon Network. En 2004, Jim Samples, quien había sido uno de los grandes impulsores del canal durante su edad dorada, fue reemplazado. Lo que vino después fue un reordenamiento interno en el que la creatividad pasó a un segundo plano y la rentabilidad y el enfoque corporativo empezaron a pesar más. A partir de ahí, los nuevos ejecutivos tomaron decisiones que cambiarían el rumbo del canal y no para bien. Uno de los primeros síntomas fue el final del bloque Cartoon Cartoons, ese espacio que reunía lo mejor de las series originales como Dexter, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Coraje, entre otras. Este bloque no solo era nostálgico, era un sello de calidad, un lugar donde sabías que verías algo con identidad propia, con cariño, con alma. Su cancelación en 2004 y su desaparición total en los años siguientes fue un mensaje claro. Cartoon Network estaba dejando atrás sus raíces. Las repeticiones de esas series fueron reducidas, los horarios cambiaron. Algunos programas simplemente desaparecieron sin explicación, y los que vinieron después no eran lo mismo. Entre 2005 y 2008, Cartoon Network intentó renovar su programación con nuevas series. Algunas fueron aceptables, otras olvidables desde el primer capítulo. Series como Mi compañero de clase es un mono, Niño Ardilla, Juniper Lee o Cam Laszlo, aunque tuvo momentos buenos, no logró el mismo impacto. Ninguna de estas series logró igualar el nivel de conexión emocional que tenían sus predecesoras. ¿Por qué? Porque muchas de ellas se sentían forzadas, como si fueran creadas no por pasión, sino por comité. Se notaba la ausencia de esa chispa creativa que tenía el canal antes. El estilo de animación también cambió, se volvió más simple, con menos detalle. El humor era más ruidoso, más rápido, pero mucho menos ingenioso. Y el espectador, tú, yo, nosotros lo notamos. Aunque éramos jóvenes, sabíamos que algo se había perdido, pero el verdadero punto de quiebre fue este, el momento en el que Cartoon Network hizo lo impensable. Empezó a transmitir programas en live action. En 2009 lanzaron el bloque Cartoon Network Real con programas como Destruir, Construir, Destruir, Dude, Survive This y Bobby Dice. La idea detrás de todo esto era competir con Disney Channel y Nickelodeon, que para ese entonces dominaban con series live action como Hannah Montana y iCarly. ¿Cuál fue el problema? Que Cartoon Network nunca fue eso. El nombre lo decía todo. Era un canal de cartoons, de animación. Al introducir personas reales en pantalla, el canal traicionaba su identidad y la audiencia reaccionó. Los fans se quejaron en foros, en redes, en blogs. Los índices de audiencia cayeron. Muchos simplemente dejamos de ver el canal porque ya no era el mismo Cartoon Network. Otro evento clave ocurrió en 2007, cuando un escándalo mediático golpeó la sede del canal en Boston. Como parte de una campaña de marketing para Aqua Teen Hunger Force, el canal colocó dispositivos con luces LED que mostraban a uno de los personajes en diferentes ciudades, pero en Boston la policía confundió los aparatos con explosivos y evacuó partes de la ciudad. Aunque no hubo un daño real, la reacción fue brutal. El entonces presidente Jim Samples renunció y este hecho aceleró el declive del canal, ya que provocó una reacción conservadora por parte de los nuevos ejecutivos, que empezaron a evitar riesgos y a apostar por contenidos más seguros y predecibles. En 2008 llegó otra pérdida dolorosa. Toonami fue cancelado. Este bloque, que había traído a Latinoamérica joyas como Dragon Ball Z, Naruto, Samurai Jack y One Piece, era un faro para los fans del anime y la animación más intensa. Su cancelación fue un golpe directo al corazón de quienes habíamos crecido con este tipo de historias. Fue también otro signo de que el canal ya no pensaba tanto en su audiencia base, sino en cómo captar nuevos públicos de forma más superficial. Entre 2007 y 2010, Cartoon Network parecía haber perdido la brújula. Las series clásicas desaparecieron del horario. Las nuevas no lograban enganchar. El canal intentó mezclar acción, comedia y live action sin cohesión. Se cancelaron proyectos prometedores antes de darles oportunidad real. Y mientras tanto, el público migraba. Algunos se pasaban a Nickelodeon o Disney, otros empezaban a consumir contenido por internet y muchos simplemente dejaban de ver televisión por cable. Las decisiones editoriales parecían hechas desde oficinas muy lejanas.
sin entender realmente el vínculo emocional que muchos de nosotros teníamos con el canal. Desaparecieron los eventos especiales, los bloques temáticos memorables y con ellos la personalidad del canal en nuestra región, Latinoamérica. Series como Naruto, Dragon Ball Z o Pokémon, que antes ocupaban espacios privilegiados, empezaron a verse en horarios menos accesibles o desaparecieron por completo. La llegada de Cartoon Network Real también afectó la programación latinoamericana, con versiones traducidas de programas live action que no conectaban en absoluto con el público hispanohablante, y así Cartoon Network Latinoamérica, que alguna vez fue un referente en doblajes, campañas publicitarias icónicas como Esto es Cartoon Network o Ver para Reír, y hasta en eventos en vivo, comenzó a apagarse lentamente, no solo como canal de televisión, sino como fenómeno cultural. La audiencia lo sintió, lo vivió y lo expresó. Durante esta época empezaron a proliferar en internet los foros de nostalgia, donde los fans recordaban con tristeza la vieja era del canal. Videos en YouTube, comentarios en redes sociales y blogs comenzaron a surgir con una misma idea: Cartoon Network ya no es lo que era. Y no se trataba solo de nostalgia mal ubicada, había una pérdida real de calidad, de identidad, de coherencia. Los niños que habíamos crecido con el canal en los 90 y principios de los 2000, sentíamos que este espacio que nos había acompañado ya no tenía cabida para nosotros, ni para las nuevas generaciones. Se generó un sentimiento colectivo de abandono y decepción, como si un amigo de toda la vida te hubiera cambiado tanto que ya no lo reconoces. En este periodo, Cartoon Network no supo decidir lo que quería hacer: un canal para niños, un canal juvenil, una mezcla entre acción, comedia y reality shows. Las decisiones parecían tomadas al azar, se cancelaban shows con potencial sin un motivo claro, se lanzaban nuevos proyectos sin alma y se intentaba replicar el éxito de otros canales en vez de recuperar la autenticidad que una vez lo hizo una leyenda. Llegamos a una etapa incómoda, esa en la que uno ya no siente nostalgia sino lástima, la etapa en la que ya no esperamos que vuelva lo bueno, sino que simplemente no empeore más. Esta es la verdadera decadencia de Cartoon Network, y sí, es tan dolorosa como parece. A partir del año 2016, Cartoon Network entra en una especie de piloto automático. El canal deja de innovar, de arriesgarse y se conforma con reciclar fórmulas, estirar marcas existentes y limitarse a lo que funcione solo por rellenar la parrilla. Si bien hubo intentos de levantar cabeza, como la continuación de Historias Corrientes o Steven Universe Future, estos se dieron en un contexto donde ya no se apostaba por la creación de identidad, sino por mantener viva una franquicia. Cartoon Network se convirtió en un canal que sobrevive de sus viejas glorias y de la repetición sistemática de contenido, especialmente en Latinoamérica. ¿Cuántas veces viste el mismo episodio de Gumball o Teen Titans Go en la misma semana? No es una exageración decir que la programación se volvió monótona, repetitiva y vacía. No hay manera posible de hablar sobre esta etapa sin mencionar lo evidente. Teen Titans Go se convirtió en el eje del canal, la gallina de los huevos de oro, pero también en su mayor ancla creativa. A pesar de que es un show con cierto mérito, animación ágil, humor autoconsciente, su saturación fue abusiva. Llegó un punto donde más del 70% de la programación diaria eran repeticiones del mismo show. Esto no fue casualidad, era una decisión editorial basada en rendimiento de audiencia, costo y facilidad de producción. Pero el daño fue devastador. Desplazó nuevas producciones, cansó a los televidentes, redujo la variedad del canal a una sola nota mal tocada una y otra vez. Teen Titans Go no es el problema en sí. El problema fue que Cartoon Network dejó de ser un semillero de ideas nuevas para convertirse en un canal que vive de exprimir hasta el hartazgo lo que simplemente les funciona. En esta etapa, Cartoon Network dejó de ser el canal de los dibujos animados. Ya no había bloques icónicos, ya no había campañas de identidad, ya ni siquiera había una lógica clara de programación. Series que antes se anunciaban con bombos y platillos, ahora debutaban sin aviso, sin horarios fijos, sin ninguna promoción. Además, Cartoon Network comenzó a perder fuerza frente a plataformas digitales como YouTube, Netflix y más adelante HBO Max. Las audiencias migraron, los hábitos cambiaron, pero el canal no supo adaptarse bien. Mientras Disney Channel cerraba sus canales regionales para enfocarse en Disney Plus y Nickelodeon empezaba a construir su futuro en Paramount, Cartoon Network parecía estar en el limbo, ni apostaba fuerte por la televisión, ni daba el salto total al streaming. Estaba atrapado, repitiéndose.
De 2020 en adelante, el panorama se volvió aún más sombrío. Muchos shows prometedores fueron cancelados sin explicación, otros simplemente no fueron renovados, y varios más desaparecieron de la programación sin dejar rastro. El caso más evidente fue el de Infinity Train, una serie aclamada por su originalidad, madurez y propuesta narrativa. Fue cancelada tras su cuarta temporada y posteriormente borrada del catálogo de HBO Max sin justificación pública. Esto fue un golpe directo para los fans que aún creían en la creatividad del canal. Porque si incluso Infinity Train, con su calidad, su base de seguidores y su potencial, no merecía continuar, ¿qué esperanza quedaba? En 2022, la situación dio un giro drástico, con la fusión de Warner Media y Discovery Inc., formando Warner Bros. Discovery. A simple vista, esto podía parecer una oportunidad, pero en realidad significó recortes masivos, cancelaciones, despidos y la desmantelación de Cartoon Network Studios como lo conocíamos. En octubre de 2022 se anunció que Cartoon Network Studios sería absorbido dentro de Warner Bros. Animation. Esto no solo fue un cambio de nombre, fue la muerte simbólica del alma creativa del canal. Lo que por décadas fue un espacio de creación libre, diverso y arriesgado, pasó a ser una parte más del engranaje corporativo. Con ello se apagó oficialmente la posibilidad de volver a ver un nuevo Dexter, un nuevo Billy y Mandy, un nuevo Samurai Jack o un nuevo Hora de Aventuras nacer desde allí. La comunidad creativa reaccionó con tristeza y rabia. Artistas, animadores, guionistas y fans vieron en este anuncio el final de una era, no solo en Cartoon Network, sino en la animación televisiva como la conocíamos. Actualmente, Cartoon Network ya no lidera ninguna conversación relevante. Sus producciones originales son casi nulas, la programación sigue reciclada y la marca misma parece olvidada. El canal en Latinoamérica perdió toda su estructura. En muchos países incluso ya no está disponible en los paquetes básicos de cable, y en su sitio web, aplicaciones y redes sociales se refleja una marca sin dirección. Para millones, Cartoon Network ya no existe, o peor aún, existe pero como una parodia de sí mismo. Ahora te nombraré algunas de las series que más recuerdo yo. No olvides que puedes dejar tus favoritas o las que más recuerdes en los comentarios. El laboratorio de Dexter. Un niño genio con un laboratorio secreto debajo de su casa, inventos, ciencia y comedia absurda en su máxima expresión. Las chicas superpoderosas, Bombón, Burbuja y Bellota, tres niñas creadas accidentalmente por un científico que luchan contra monstruos y villanos con ternura y fuerza. Johnny Bravo, un musculoso con complejo de Elvis Presley que intenta conquistar mujeres y siempre falla. Humor físico, parodias y referencias a la cultura pop. Ed, Edd y Eddy. Tres chicos obsesionados con conseguir caramelos gigantes, en un vecindario lleno de personajes únicos, animación cruda, ideas locas y humor surrealista. Coraje, el perro cobarde. Coraje vive en ninguna parte, con sus ancianos dueños, enfrentando criaturas sobrenaturales cada episodio, terror, ternura y una atmósfera muy particular. Soy la comadreja, un spin-off de Vaca y Pollito, donde la comadreja perfecta se enfrenta al torpe babún, sátira y humor absurdo al límite. Vaca y Pollito. Una vaca y un pollo como hermanos. Humor escatológico, grotesco y muy atrevido para su tiempo. Las aventuras de Billy y Mandy. Aunque más conocida en los 2000, su idea nace a finales de los 90. Dos niños que hacen amistad con la muerte, humor negro y sarcasmo. KND, Los Chicos del Barrio. Aunque su serie se estrenó en los 2000, se originó en un piloto de los 90. Niños en guerra contra los adultos, con tecnología ridícula y mucha, pero mucha creatividad. Las nuevas aventuras de Scooby-Doo. No fue una producción original, pero tuvo gran protagonismo en la programación, misterios, humor clásico y mucha nostalgia. El primer programa transmitido fue un capítulo clásico de los Looney Tunes. En sus primeros años, Cartoon Network usaba como anfitrión a Space Ghost, personaje clásico reanimado en el programa satírico Space Ghost Coast to Coast. El primer corto original creado por el estudio fue The Chicken from Outer Space, que más tarde dio origen a Coraje, el perro cobarde. Las chicas superpoderosas originalmente se llamaban Hoopas Girls, en un corto universitario. Ed, Edd y Eddy fue la última gran serie animada hecha completamente en animación tradicional sobre acetato.
El operativo número 1 de Los Chicos del Barrio está inspirado en James Bond y personajes de espías británicos. Samurai Jack tiene episodios que no contienen ni una sola línea de diálogo, puro arte visual y sonoro. El logo original de Cartoon Network era un tablero de ajedrez en blanco y negro, símbolo de la mezcla entre lo clásico y lo nuevo. En los años 2000 cambiaron el logo, lo cual generó una gran reacción entre los fans más nostálgicos. En 2010 lanzaron Cartoon Network Studios Europe, lo que permitió series como El asombroso mundo de Gumball. Gumball es una de las pocas series que combina animación 2D, 3D, stop motion y live action en el mismo show. Hora de Aventura fue la primera serie de Cartoon Network en tener un arco narrativo extenso con desarrollo emocional profundo. Steven Universe fue la primera serie de Cartoon Network creada por una mujer, Rebecca Sugar, y pionera en visibilidad LGBT en series infantiles. Cartoon Network influyó en una generación de animadores, guionistas y artistas que hoy están en estudios como Netflix, Adult Swim y Nickelodeon. Regular Show ganó un Emmy en 2012, rompiendo barreras para series con humor adulto disfrazado de comedia juvenil. Hora de Aventura ha sido citada por múltiples críticos como una de las mejores series animadas de todos los tiempos. Más allá del jardín fue la primera miniserie animada original de Cartoon Network, ganadora del Emmy y considerada una obra maestra. Ben 10 generó una franquicia millonaria con múltiples versiones, juguetes, películas y videojuegos. We Bare Bears fue una de las primeras series en usar redes sociales y cultura millennial como tema recurrente. Cartoon Network tuvo su propio parque temático en Tailandia por un tiempo, el Cartoon Network Amazon Water Park. En América Latina, el doblaje de Cartoon Network en los 90 y los 2000 fue clave para su popularidad, especialmente en México, Venezuela y Argentina. Coraje, el perro cobarde, tiene episodios que aún hoy son analizados en foros por su carga filosófica y simbólica. Ed, Edd y Eddy nunca mostraron a los padres de los personajes, algo intencional para reforzar la idea de que era un mundo solo para niños. Foster's Home for Imaginary Friends fue nominada a varios Emmy por su estilo artístico único. Steven Universe tuvo censura en varios países por mostrar parejas del mismo sexo, pero el canal mantuvo su apoyo a la serie. Samurai Jack fue revivida por Adult Swim muchos años después de ser cancelada, con un final mucho más oscuro y adulto. El canal produjo varios videojuegos basados en sus series, algunos de los cuales aún tienen comunidades activas. Ahora revisemos qué ha sido de los miembros estrella de Cartoon Network a día de hoy. Fred Saber, el padrino de la animación moderna, fue el primer presidente de Cartoon Network. Ayudó a lanzar series como El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas y Johnny Bravo desde su proyecto What a Cartoon. Como dato curioso, antes de entrar al mundo de la animación, fue director musical de MTV en los años 80. ¿Qué hace ahora? Fundó Fred Films y sigue produciendo contenido independiente de animación para internet y plataformas como YouTube. Genndy Tartakovsky, el genio detrás de Samurai Jack y otros más. Fue el creador de Samurai Jack, El Laboratorio de Dexter y Primal. Su estilo artístico ha influenciado a muchos animadores actuales, con su uso de silencio, color y narrativa visual. ¿Qué hace ahora? Trabaja en nuevas series para Adult Swim y HBO Max, y ha dirigido películas como Hotel Transilvania para Sony. Craig McCracken, el cerebro de las chicas superpoderosas, es el creador de las chicas superpoderosas. Él y Tartakovsky fueron compañeros de clase y roommates en Kite Arts. ¿Qué hace ahora? Está desarrollando nuevas series animadas para Netflix como Kid Cosmic y una nueva versión de Foster's. Van Partible, el padre de Johnny Bravo, creador del icónico personaje inspirado en Elvis y los ligues fallidos. Johnny Bravo comenzó como un proyecto universitario que terminó siendo una serie animada. ¿Qué hace ahora? Da clases de animación y sigue participando en producciones independientes. Mike Lazo, el arquitecto de Adult Swim, ayudó a fundar Adult Swim, el bloque nocturno de Cartoon Network. Dio luz verde a series irreverentes como Aqua Teen Hunger Force y Rick y Morty. ¿Qué hace ahora? Se retiró en 2019, pero es considerado una leyenda en el entretenimiento alternativo. A veces la pérdida se siente en pequeños detalles. En una mañana de sábado sin risas, en un canal que ya no reconocemos, en una animación que ya no nos dice nada. Cartoon Network fue mucho más que un canal de televisión,
Fue una parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra cultura. Fue el rincón donde la creatividad no tenía freno y donde cada idea, por más loca o absurda que fuera, tenía un lugar. Fue una revolución animada que nos enseñó que los dibujos animados podían ser arte, crítica, comedia inteligente, emoción pura y también simple diversión. Desde su nacimiento en 1992, el canal apostó por lo diferente. Comenzó recopilando lo mejor del pasado, clásicos de Hanna-Barbera, de Warner Bros., de MGM, pero pronto entendió que el futuro debía escribirse con tinta nueva, y así nació Cartoon Cartoons, y con ellos una nueva generación de creadores que marcarían historia. Ellos no solo hicieron series, hicieron cultura. Las chicas superpoderosas, El laboratorio de Dexter, Ed y Eddie, Coraje el perro cobarde, Samurai Jack, Hora de aventura, Un show más. Cada uno de estos títulos representa una época, un espíritu, una forma de ver el mundo. Y así llegamos al final de este video. Cartoon Network, de la gloria a la caída. Si este video te trajo algún recuerdo, no olvides dejar tu like y suscribirte. En comentarios puedes dejar tus series favoritas, tus recuerdos más memorables. Estaré con muchas ganas de leer y compartir entre todos alguna anécdota. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. Eres de los mejores. Nos vemos en un próximo video. Esto es Narratopia.